Ok, ya, ahora sí vamos a empezar. Bueno, en este video quiero hablarles un poco acerca de la investigación en psicoterapia y específicamente la investigación en psicoterapia humanistas, experienciales como la Gestalt. Em, pero primero, antes de pasar como a los datos o estudios, quería plantearles como de qué se trata la investigación para mí con dos imágenes. La primera, esta del pajarito, tiene que ver con el espíritu cuestionador, crítico, de no tragarse las cosas solo porque las dijo mi gurú preferido o preferida o maestra o maestro. La idea de cuestionar, como, oye, esto que leí o esto que dijo mi profesor es así, se da, es en todos los casos. Investigar, investigar, no tragarse las cosas. En esta época más encima de noticias falsas es súper importante mantener este espíritu de cuestionamiento. Y la otra imagen es súper distinta y es complementaria y tiene que ver con el espíritu de curiosidad, de querer aprender, de querer comprender algo. ¿Cómo es esto? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo viven las personas? Para mi gusto la investigación tiene que ver con la combinación de estas dos em, necesidades o actitudes, se podría decir. Bueno, y otro punto antes de empezar tiene que ver con que primero tenemos que pensar en qué es lo que queremos investigar, cuál es nuestra pregunta y después en nuestra metodología. Esto, ¿por qué lo digo? ¿Cuál es el punto de hablar acerca de esto? Que muchos de los cuestionamientos respecto de la investigación tienen que ver con la metodología, con no, pero los cuestionarios no captan la subjetividad, no, pero en general los métodos cuantitativos reducen la complejidad humana a categorías solo para servir como los propósitos de los investigadores. Todo eso tiene que ver con los métodos. Y hay métodos que son apropiados para ciertas preguntas y otros métodos que no son apropiados para ciertas preguntas. Entonces tenemos que primero definir qué es lo que queremos averiguar. Y luego nos preocupamos de la metodología. Y obviamente que van a haber métodos que no tienen nada que ver con la pregunta que nosotros nos queremos hacer. Si queremos comprender una vivencia, tenemos que apuntar a una metodología más fenomenológica. Pero hay otras preguntas que requieren métodos más cuantitativos. Entonces todo depende de la pregunta. Bueno, y ahora, como entrando un poco más en terreno, ¿por qué investigar en psicoterapia? Eh, por lo menos para mí, y para todos los otros colegas con los que he conversado, el motivo principal tiene que ver con las motivaciones personales. En mi caso, yo cuando estaba en el pregrado estaba súper lejano a lo que era la investigación. Me parecía algo eh, fome, estéril. Pero cuando hice mi magíster, tenía que hacer una investigación, primera vez que tenía que hacer una más seria, y em, me pregunté acerca de algo que yo estaba viviendo y que para mí era interesante porque yo estaba leyendo muchas cosas de grandes terapeutas como Milton Erickson y Peirce y trataba de hacerlas con mis pacientes y no me resultaba bien. Entonces me empecé a preguntar, pucha, ¿qué pasa? ¿Qué error estoy cometiendo? Y de ahí salió la pregunta de investigación de mi primer trabajo, que era cuáles son los errores y dificultades más frecuentes de los terapeutas novatos. Y eso para mí fue súper motivante porque tenía que ver con mis necesidades, con mi experiencia. Entonces era algo que yo realmente quería averiguar. Bueno, también hay otras razones para investigar que no son personales. Por ejemplo, el divorcio entre los clínicos e investigadores. La gente que hace terapia en general no es la gente que investiga. La gente que investiga a veces no atiende pacientes, a veces atiende uno como para no perder la relación totalmente con la clínica. La gente que hace clínica no lee las investigaciones. Hay una brecha muy grande y es una brecha absurda porque estos puntos de vista y esta experiencia debería complementarse. Por otro lado,
hay una serie de requerimientos del entorno, de nuestro, de nuestro contexto. Por ejemplo, cuando la psicoterapia se vuelve un asunto de salud pública, no solo un tema privado de cierta élite, se empiezan a exigir ciertos requisitos para dar fondos para la terapia. Por ejemplo, que esa terapia que va a recibir fondos del Estado pruebe tener cierta efectividad. Y esto es lo que ha pasado en varios países como Alemania, como Australia, como Polonia, como España más incipientemente, de que ya empiezan a dar más fondos y empiezan a regular y empiezan a exigir que las distintas escuelas de terapia, para estar validadas dentro del sistema, muestren que son efectivas y no son chantas. Entonces, por ejemplo, a mí el año pasado, creo, me escribieron así desesperados de Polonia y de España preguntándome por datos de efectividad de terapia gestal, porque si no iban a quedar borrados del mapa básicamente, o como algo muy, 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 muy elitista, totalmente fuera del conocimiento público. Entonces es una marginalización terrible si es que no dialogamos con las autoridades. ¿Ya? Bueno, por otro lado hay un mercado terapéutico, entre comillas, súper desregulado y poco transparente, con cientos de modelos de terapia, eh, en que la gente no sabe bien cuál es la diferencia entre uno y otro, si me sirve lo que yo estoy buscando, no solo en términos económicos, como, oye, yo pagué por un servicio, quiero que el servicio sea bueno, sino que también pensando en algo ético, en las necesidades de personas que están con problemas y que nosotros, y también el Estado, quiere ofrecerle algo que les ayude. ¿Ya? Em, bueno, una serie de factores que han puesto presión en nuestra comunidad de psicoterapeutas para, para hacer investigación de qué estamos haciendo, está funcionando, por qué está funcionando, etcétera. Por otro lado, también había una serie de críticas y pequeños terremotos o grandes terremotos dentro del mundo de la psicoterapia. Y acá menciono dos solamente. Uno fue la crítica de Eysenck en los 50 de que las psicoterapias no funcionan. Era una crítica más o menos al psicoanálisis, pero se tomó como una crítica en general y eso hizo que todos los grandes autores o las grandes escuelas de terapia dijeran, oye, no, nosotros si funcionamos tenemos que demostrarlo. Y se empezó a hacer investigación de resultados. De decir, oye, mi terapia sí funciona, a diferencia de la tuya. Se empezó como a discutir en ese nivel, cuál terapia funciona, cuál no. Pero después de algunas décadas de hacer investigación, se llegó al otro punto que aparece acá, que es el veredicto del pájaro dodo. ¿Qué significa? Tal como en Alicia en el País de las Maravillas, todos ganaron y todos merecen un premio. Todas las terapias que hicieron investigación mostraron que tenían un buen nivel de resultado. Entonces que no había una terapia mejor que las otras, sino que en los grandes sistemas de terapia en general había buenos resultados. Entonces la pregunta pasó a ser otra. ¿Por qué funcionan? ¿O en qué caso específico funciona mejor? ¿Ya? Eh, entonces, estas son algunas de las razones por las cuales es importante investigar. Ahora les quiero mostrar un poco acerca de qué es lo que estamos haciendo en la comunidad de Gestalt, en el centro de Gestalt, y acá es donde yo estoy participando. Bueno, tenemos una situación actual, me voy a correr para que se vea mejor, en que la terapia Gestalt está en peligro de extinción en algunos países porque está marginalizada por estas razones que yo les decía antes. Por otro lado, tenemos modelos terapéuticos que necesitan dar cuenta de sus resultados por estas mismas razones. También hay otro punto, que cuando decimos ya, ok, queremos mostrar que nuestra terapia resulta, hay un problema de coherencia que es súper importante, porque en general en la investigación yo diagnostico a un paciente ocupando ciertos criterios sintomáticos, por ejemplo, o de DSM.
Luego yo hago mi terapia, que por ejemplo en Gestalt, como se hace acá, puede tener un foco en la integración de polaridades. Y luego yo evalúo la terapia eh, midiendo ciertos instrumentos de bienestar general como el OQ, que se llama, es el Outcome Questionnaire. Eh, entonces yo diagnostico ocupando criterio DSM, intervengo ocupando la lógica de polaridades y evalúo eh, bienestar general. Ninguna cosa calza con otra. Entonces necesitamos desarrollar metodologías, instrumentos que midan lo que nosotros hacemos. Incluso si nosotros decimos, bueno, eh, ya vamos a evaluar, vamos a diagnosticar solo respecto de síntomas. Vamos a ver pacientes ansiosos, vamos a diagnosticar con síntomas, si tienen síntomas de ansiedad y queremos que reduzcan esos síntomas de ansiedad. Ok, ya, bien, ahí hay un poco más de coherencia, evaluamos al principio y al final de la misma forma, pero nuestra intervención, nuestra lógica gestáltica, apunta solo a eliminar síntomas. De repente incluso puede ser útil que la persona esté en contacto con su ansiedad si se mantiene en una situación ansiógena y peligrosa. Entonces, no calza totalmente. Entonces necesitamos desarrollar ciertos instrumentos que calcen con lo que nosotros queremos hacer. Por eso es que hemos desarrollado el instrumento de integración, de evaluación de polaridades, por ejemplo. Por otro lado, claro, necesitamos investigar, pero en condiciones cercanas a la clínica real, no de laboratorio. La investigación de laboratorio tiene algún fin y utilidad teórica, pero no nos dice lo que está ocurriendo realmente. Y por otro lado, tenemos una gran pregunta gigante de cuáles son los mecanismos de cambio en terapia. ¿Por qué una terapia es exitosa y otra no? ¿Qué es lo que ocurre exactamente en la terapia? Porque hay cientos de modelos que en general cuando investigan son exitosos. Entonces no es algo específico de cada modelo, hay algunos elementos comunes muy probablemente, pero no los conocemos bien. Bueno, entonces ¿cuál es la propuesta que estamos desarrollando? Tiene como tres grandes patas. Por un lado, estudios de caso. Ahora, estábamos haciendo estudios de caso centrados en los resultados, en la efectividad y también algunas cosas del proceso de la terapia. Pero ahora vamos a empezar a hacer estudios de caso que van a medir resultados también, como parte de la evaluación como de rutina, entre comillas. Pero también van a ser estudios de caso de construcción de teoría, de profundizar en algún elemento teórico para entender más. Porque la teoría no solo la vamos a entender leyendo libros, también comprendiendo y analizando casos. De eso se tratan estos estudios de caso de construcción de teoría. De leo algo, ok, esto es lo que dice fulanito y menganito respecto de las polaridades. Pero lo pongo a prueba con ciertos casos. ¿Ocurre en la realidad? ¿Ocurre siempre así? ¿Ocurre distinto? Entonces voy haciendo un diálogo entre la teoría más abstracta y la empiria, que son los casos que yo voy analizando. Y eso es algo súper nutritivo y que se ha desarrollado los últimos años nomás. Y que estamos empezando a hacer acá. Por otro lado, queremos investigar el proceso de integración de polaridades, porque es un concepto que se ocupa un poquito en otros lados, pero acá en Chile se ha profundizado mucho más, se ha escrito, tenemos el instrumento de evaluación de polaridades y queremos seguir investigando ocupando ese instrumento. Y por otro lado, algo que empezamos a hacer ahora es sistematizar y evaluar el modelo de trabajo con enfermedades de la Nana Shnaki, desarrollando como una especie de terapia breve focalizada en una enfermedad y un conflicto polar y evaluando si resulta. ¿Funciones efectivas? Tratemos de cuestionar este modelo, pensando en esto del espíritu crítico. Evaluémoslo, no lo introyectemos porque la nana no nos cae bien o es una maestra o es seca, entonces creemos a pie juntillas todo lo que dice. Evaluémoslo. Y si lo evaluamos, podemos desarrollarlo, podemos nutrirlo y también podemos transmitirlo para que otra gente lo ocupe. Si no, solo la gente de nuestra pequeña secta gestáltica lo va a ocupar. ¿Ya? Ok. Ahora quiero hablar acerca de algunas preguntas de investigación, algunos ejemplos.
¿Qué es más importante, la línea teórica o las características personales del terapeuta? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay pacientes más difíciles o que corren mayor riesgo? ¿Hay pacientes fáciles? ¿Cuáles son las terapias más efectivas? ¿Qué diferencia una sesión productiva de una improductiva? Hay muchas preguntas. Eh, Respecto de esto no hay respuestas absolutamente definitivas, pero sí hay algunas cosas que yo les puedo decir. Por ejemplo, ¿qué es más importante, la línea teórica o las características personales? Absolutamente las características personales y de su forma de hacer terapia. La línea teórica importa muy poco. Todas las líneas teóricas obtienen resultados razonables. Y dentro de cada línea teórica, el mejor terapeuta o el más efectivo es, por ejemplo, el mejor terapeuta psicodinámico es mucho mejor que el peor terapeuta gestáltico o el cognitivo-conductual, o al revés. La, la diferencia de la forma de hacer terapia de cada terapeuta y las características personales y relacionales de cada terapeuta afecta mucho más el resultado que la línea teórica y su formación. También hay pacientes más difíciles, claro, los pacientes en general borderline y cuyos problemas afectan el vínculo terapéutico son más complicados y corren mayor riesgo. También hay pacientes fáciles, entre comillas, que tienen problemas más acotados, son colaboradores y casi con cualquier terapeuta van a tener un buen resultado. ¿Cuáles terapias son más efectivas? Como les dije, en general todas las terapias son efectivas, pero hay algunos temas en los cuales hay más, ciertas terapias parecen ser más efectivas que otras. En, por ejemplo, tradicionalmente se ha visto que las terapias cognitivo-conductuales centradas en la exposición son más efectivas que las humanistas. Pero en nuestra última investigación mostramos que la terapia Gestalt también puede ser muy efectiva con trastorno de ansiedad y estamos en el proceso de ver por qué. ¿Qué ocurre ahí? ¿También hay algún tipo de exposición, solo que más emocional? ¿O son solo ciertos casos que nosotros analizamos en que fuimos más efectivos? Bueno, por otro lado, ¿qué diferencia una sesión productiva de una improductiva? Bueno, acá hay muchos factores y vamos a ver un poco más adelante en esta presentación. Ya, la historia de la investigación en psicoterapia. Algo de esto yo les comenté. Hay básicamente tres grandes fases. La fase clásica, que se centraba en el estudio de casos. Ejemplo, los casos de Freud. De Dora, el hombre de las ratas, el hombre de los lobos, creo que se llamaba otro. Bueno, varios casos que analizaban en extenso. Luego hay una fase de justificación, donde aparece Rogers, y hay muchos estudios de resultado para mostrar que la terapia sí sirve. El de la foto es Eysenck, que es el que cuestionó. Oye, estoy viendo datos y la terapia no funciona. Funciona igual que el placebo, que la gente se cura igual porque el tiempo cura todas las heridas. Bueno, y una tercera fase es este de los factores comunes de, y qué sirve para quién. Ya sabemos que todas sirven en general, pero ¿cuál sirve mejor para este problema? O ¿por qué funcionan las terapias? ¿Cuáles son los elementos comunes de muchas terapias que hacen que todas sirvan? Por ejemplo, elementos de la alianza terapéutica. Ok, algo acerca de la situación actual de la investigación en psicoterapia. Por, eh, Se habla de expandir metodologías. En general, había una idea de que para evaluar la psicoterapia había que hacer un ensayo clínico randomizado. ¿Qué significa esto? Significa una cosa como de laboratorio, como de fármacos. Tengo un grupo que es muy homogéneo, por ejemplo, personas con depresión y ningún otro problema. Eso ya es súper extraño. La gente tiene muchos problemas mezclados. Bueno, y distribuyo aleatoriamente entre un grupo con terapia y otro sin terapia. Ese aleatoriamente también es raro, también es artificial, porque la gente no va a un terapeuta aleatoriamente muchas veces, sino que elige, pregunta recomendación, chequea, abandona y busca con otro, etcétera. Y después se prueba. Ah, la gente con terapia funcionó mejor que la gente en el grupo de control. Lo que se ha visto es que esa metodología, aunque tiene su sentido, no debe ser la única. Tenemos que estudiar con otro tipo de metodologías, por ejemplo los estudios de caso, por ejemplo
el ver lo que ocurre en un centro de terapia sin hacer esta aleatorización, sin controlar que los pacientes tengan 20 características súper específicas, etc. También hay una necesidad de acercar la investigación a la práctica. También que no queremos reducir a cada paciente a un trastorno, sino que queremos entender cuáles son los valores, los contextos y las diferencias entre pacientes. Por otro lado, hay una necesidad de sistematizar los datos y publicar. Si es que nosotros tenemos datos y no los organizamos, no los sistematizamos, no los publicamos, es como que no existiera. Nadie lo va a conocer, nadie se va a beneficiar de nuestra investigación. Entonces, súper como endogámico esto de no, quedémonos todos entre nosotros y nosotros nos aplaudimos entre nosotros porque somos bacanes. No, queremos salir de ese enclaustramiento, aunque ahora físicamente no se pueda. Bueno, y los estudios que hemos hecho nosotros acá en Chile y en colaboración con otros países, sigue esta lógica de acercar más a la clínica, ver diferencias individuales, publicar, etcétera. Ahora quiero hablar un poquito acerca de la efectividad de la terapia, algunos datos, ya más datos de investigación. Por ejemplo, ¿qué es lo que se ha visto? Que entre el 40 y 70% de los pacientes mejora significativamente, en general, en distintas terapias. Gestalt, cognitivo-conductual, sistémica, aunque sistémica ha hecho menos investigación, psicodinámica. Bueno, esto es mejor que el placebo o solo el paso del tiempo. Los efectos en general son duraderos y costo efectivo significa que en términos de posibilidad de la gente de trabajar, llevar una vida útil, entre comillas, evitar hospitalizaciones, es eficiente también darte psicoterapia, ya para los gobiernos. Es un uso eficiente de la plata pública, se podría decir. Por otro lado, hay un dato súper importante que entre el 5 y el 10% de los pacientes empeora y en general no nos damos cuenta de eso. No nos damos cuenta, esto se ha visto en investigaciones concretas en que se le pasan pequeños cuestionarios a los pacientes semanales y se ve que un porcentaje empeora. Y si le preguntan a los terapeutas de esos pacientes, ¿cómo va tu paciente? No, va bien. No se dan cuenta que empeora porque los pacientes en general no lo dicen abiertamente. Entonces ahí tenemos como un punto ciego y la investigación también ayuda a ver esos puntos ciegos. Por ejemplo, si tengo cuestionarios semanales o regulares a los pacientes, puedo darme cuenta si están mejorando o empeorando. Y esto que yo ya les mencioné de qué terapia es más efectiva, el veredicto del pájaro, todos han ganado y todos reciben premio. Otro punto, ¿cuánta terapia es necesaria? El modelo de la dosis-efecto. En general, hay una relación entre cantidad de sesiones y porcentaje de los pacientes que mejoran. Pero cuando llevo ya un buen número de sesiones, como que no tuviera tanto impacto. Versus al principio, la diferencia entre 1 y 5 sesiones es abismal, pero entre 50 y 55 como que no hace tanta diferencia. Otro dato es que las terapias en la realidad en general son cortas, aunque los casos que nosotros más recordamos son de pacientes de larga data porque con ellos tenemos un vínculo mayor y están más fuertemente arraigados en nuestra memoria. Pero las terapias en general en el mundo son cortas, 7 sesiones, 5 sesiones. Ahora, ¿cuántas sesiones son necesarias para que el 50% de los pacientes mejoren? Cuando hay un problema bien agudo, 10 sesiones en general. Con 10 sesiones la mitad está bien. Cuando es un problema como tipo de estrés o de ansiedad más crónico, cuando es algún síntoma más crónico, 12 sesiones, un poco más. Pero ahora ya saltamos, cuando hay problemas más caracterológicos, se necesitan más de 50 sesiones. Si yo lo que quiero trabajar es mi forma de relacionarme con los demás, en general necesito más de un año de terapia. Otro dato interesante es que ya en la primera sesión
un porcentaje de los pacientes está mejor. Ya sea porque no tenía algún problema grave o porque el solo hecho de tener un poco de esperanza que ya están haciendo algo los hace sentirse mejor. ¿Ya? Em, Otro punto. Ahora, vamos a hablar un poco de las variables del proceso de terapia que se asocian a un resultado positivo. Em, Respecto del setting o contrato terapéutico, como dicen los gringos, no importa bien cuál sea el setting, no importa si es que es algo minimalista, es algo más formal, es algo más hippie, tengo cojines para que se siente en el, en el suelo, o, o un sillón, o una mesa donde yo escribo, eso no ha mostrado ser importante en sí. Lo que sí importa es que haya un consenso, nos acomode y estamos de acuerdo todos los actores de la terapia. Obviamente que si yo soy más hippie, tengo un setting ultra formal, yo me voy a sentir incómodo, pero no es porque el setting sea malo, sino que porque a mí me incomoda. ¿Ya? Por otro lado, importa que sea estable. Cuando va cambiando a cada rato, eso en general afecta negativamente. Y por otro lado, también importa si la persona tiene indicación de psicoterapia, porque esto a veces no, ni siquiera lo pensamos, pero es súper básico. A veces las personas no necesitan psicoterapia, necesitan otra cosa, o nada, porque tienen cero motivación o tienen otro tipo de problema. No toda persona que tiene un problema debe llegar a terapia, a psicoterapia. Por otro lado, hay otro gran elemento que es la contribución del paciente, que es lo que los pacientes traen, entre comillas, a la terapia y cómo eso influye en si el resultado de la terapia es bueno o malo. Lo que se ha visto es que las características, actitud, problemáticas de los pacientes son la variable más importante, más que lo que haga el terapeuta o la terapeuta. Y acá lo más central es la cooperación o resistencia, como la motivación al cambio. Si hay un paciente que está dispuesto a trabajar, a abrirse en la terapia y genera una relación colaborativa con el terapeuta, tiene muchas probabilidades de éxito. Acá, ojo, porque en la investigación se ha hablado como de la contribución del paciente como si fuera algo como intrapsíquico. Y desde nuestra perspectiva podemos decir, oye, esto no es algo intrapsíquico, es algo relacional. Es algo que se establece en la relación con los terapeutas si el paciente coopera o se resiste. No es que el paciente sea cooperador versus resistente. ¿Ya? Pero bueno, ahí nuestro marco teórico yo creo que permite leer mejor estos datos. Por otro lado, la apertura versus defensividad, que tiene un poco que ver con lo anterior, si se enfoca en los problemas y relaciones personales versus hablar de cualquier otra cosa, cuán expresivo es, qué trastorno específico tiene, no influye tanto. ¿Cuál es su problema? No influye tanto. No es que algún problema sea peor que otro, pero si tiene personalidad borderline hay mayor riesgo de deterioro. Y como decía antes, los pacientes que, que muestran mejor disposición, ya sea por las características del vínculo o por lo que sea, mejoran con casi cualquier terapeuta. Luego, ¿qué es lo que hace la terapeuta? ¿En qué puedes aportar entonces si todo tiene que ver con los pacientes? Bueno, no todo tiene que ver con los pacientes, mucho, pero no todo. Entonces hay algunas contribuciones clave de las terapeutas, los terapeutas, para que el resultado de la terapia sea positiva. Por un lado, es el foco empático en las emociones y problemas del paciente. El compromiso con el rol. La credibilidad para la paciente. Si transmito credibilidad y confianza versus transmito como inseguridad y como algo poco creíble. La experiencia afecta a los casos más difíciles, no la mayoría. El foco en los recursos del paciente y algunos detalles de intervenciones. Por ejemplo, las intervenciones de confrontación experiencial, que es un nombre medio extraño, pero donde yo voy a la experiencia y busco, no sé si sacar a la persona de su zona de confort o enfrentar una situación nueva, como hacemos muchas veces en Gestalt, en general funciona. La intención paradójica también funciona. Las interpretaciones, no cuando son muchas,
ni cuando son centradas en la transferencia en terapias breves, porque no se estableció mucho vínculo como para centrarse en la transferencia, y los consejos en general no funcionan. Algunos detalles. Luego, respecto del vínculo, ¿cuán fuerte es el vínculo de acuerdo al paciente? También que haya cooperación en que los dos participan y están construyendo algo en conjunto. Y lo peor es un vínculo oposicionista o dependiente, donde hay un otro que me da el amén en todo y como que depende de mí. Y en este sentido, algunas malas combinaciones son un terapeuta muy directivo y un paciente muy dependiente, o un terapeuta muy permisivo que no se pone ahí y un paciente muy controlador. Esto también desde nuestro marco teórico podríamos decir que la clave es donde se da efectivamente una relación yo-tú, donde los dos están participando como sujetos activos. ¿Ya? Em, Otro detalle de investigaciones interesante. Eh, Uno de los factores que no tiene que ver con el marco teórico que más se ha investigado en los últimos años es qué ocurre si es que los terapeutas reciben feedback constante de cómo van los pacientes. Mira, este paciente va estable, este paciente va mejorando o mejoró pero después se estabilizó o va en picada. Eso en general eh, afecta positivamente a los terapeutas en el sentido de tener como una alerta, chuta, tengo que cambiar mi forma de trabajar. Solamente se requiere que los terapeutas tengan la posibilidad de hacer ajustes. Si es que estoy en una información que me sobrepasa, chuta, tengo 40 casos, apenas alcanzo a anotar el nombre de cada paciente y me están dando feedback de todo, me voy a sentir ansioso y me va a sobrepasar. Pero si tengo posibilidad de reflexionar acerca del caso y decir, ah, mira, ¿qué he estado haciendo? Supervisar y usar ese feedback, eso me va a ayudar a mejorar. Por otro lado, una investigación interesante, que no es tan nueva, son las de Larry Butler, que tiene un modelo de eclecticismo sistemático. Y lo que dice es que hay ciertos elementos de los pacientes que no tienen que ver con el trastorno y que influyen mucho en si funciona la terapia o no. Por ejemplo, si el paciente es más oposicionista o reactante, que es un concepto, o como contreras, entre comillas, va a influir mucho si es que el terapeuta va a ser más o menos directivo. Entonces un paciente más oposicionista, si yo me pongo más directivo, choque, lucha de poder, gallito. Si el paciente es más oposicionista y yo me pongo más no directivo, no va a haber tanto choque. O si me pongo más paradójico, entre comillas, también puedo ocupar ese oposicionismo como a su favor. Por otro lado, eh, si el paciente tiene más orientación al insight o a la acción, si es que mi terapia es muy centrada en el darse cuenta y el paciente tiene muy poca orientación al insight, vamos a chocar, como que no vamos a ajustar las expectativas y los estilos. Pero si yo soy más orientado a la acción, a probar, a hacer este experimento, tareas, etcétera, y mi paciente es más orientado a la acción, vamos a calzar y vamos a avanzar bien. Por otro lado, hay unas investigaciones que son nuevas y no están tan desarrolladas, pero que estuve leyendo hace poco, que son de los superterapeutas. Y, y tratan de ver qué lo diferencia del resto de nosotros, colegas. Y por ejemplo han visto que los mejores terapeutas pueden tener resultados 10 veces mejores que los otros. Entonces hay mucha diferencia entre un terapeuta y otro. Ok, ahora vamos a hablar de la investigación en psicoterapias humanistas y experienciales, más lo que nos compete a nosotros. Bueno, este de la foto es Leslie Greenberg, que es un terapeuta con formación gestáltica, pero que finalmente desarrolló como su propio modelo, que es muy basado en la gestalt, con inspiración de Rogers también, que se llama terapia centrada en emociones. Y algunas de las cosas que vamos a ver tienen que ver con su investigación y su modelo. ¿Son efectivas las terapias experienciales? En general sí, igual que los otros enfoques,
Probablemente las que tienen un componente más directivo y no solo empatía, sino que, ok, empatizo, pero probamos un experimento. Como que empujamos para facilitar una situación nueva. Probablemente esas son más efectivas. ¿Y para qué tipo de problema o qué tipo de persona? Cuando hay problemas relacionales, conflictos entre personas, temas de autoestima y autoexigencia, estas terapias se han visto más efectivas. Para trastornos de ansiedad se han visto menos efectivas, aunque, como les decía, tenemos nuestra propia investigación que muestra que la terapia Gestalt sí puede ser muy efectiva con trastorno de ansiedad, pero estamos viendo si eso es una excepción o por qué ocurre eso, porque nuestros resultados fueron súper buenos y no hemos terminado de comprender por qué. La terapia experiencial también puede funcionar con pacientes graves, pero haciendo algunas modificaciones a la técnica, ya que no me voy a adentrar acá porque no es mi especialidad. Y también con pacientes con temas psicosomáticos, pero invirtiendo más tiempo en preterapia, que es un trabajo para ayudar a que la persona pueda conectarse con sus emociones y trabajar como a nivel de su lexitimia en general. Porque si yo le pregunto a un paciente que tiene cierto grado de alexitimia o de desconexión emocional, ¿qué te está pasando en este momento? Su respuesta va a ser, no sé. Y no puedo avanzar. Se necesita trabajar en su capacidad para darse cuenta, que es lo que se llama preterapia. Luego, ¿qué es lo que cura entonces en las terapias experienciales? Ahora una foto de Peirce. Procesar la experiencia aquí y ahora. ¿Qué está pasando ahora? No, ¿qué me pasó allá y entonces? ¿Qué me habrá pasado cuando era chico? No, ¿qué me está ocurriendo ahora en la sesión? Esto implica activar el problema en el aquí y ahora, traerlo al presente con un experimento, por ejemplo, una silla vacía o eh, esta vieja técnica de cuéntamelo en presente en primera persona. ¿Ya? Por otro lado, el aumentar la conciencia emocional tiene una serie de beneficios. Por ejemplo, el control de impulsos. Al contrario de lo que mucha gente cree, si yo estoy más en contacto con mis sentimientos, deseos e impulsos, aunque sean negativos, con muchas comillas, voy a tener mayor control de impulso. Muchos pacientes temen que si le dan más espacio a sus sentimientos van a ser más impulsivos, pero es al revés. Y también, al contrario de lo que mucha gente piensa, si le doy más espacio a mis sentimientos, van a disminuir mis emociones negativas o displacenteras y disminuir mi rumiación. En general, cuando algo que aparece una y otra vez y una otra y otra vez, yo trato de alejarlo, alejarlo, alejarlo. Pero eso deja el asunto inconcluso por siempre. Entonces, si yo logro acogerlo y procesarlo, voy a poder cerrar esa gestalt. Ahora, la exposición a sentimientos evitados, ayudando a que se transformen, es mejor que el evitarlos o pasar al tiro a la acción. Ahora, ¿qué significa esto de transformarlo? Ya es importante. Yo creo que ahí el ciclo de contacto de la Gestalt ayuda mucho a entender qué significa esto de transformar un sentimiento y procesar un sentimiento. Eh, También se ha visto que la activación emocional más la reflexión son necesarios. Pura reflexión en general no cambia nada a nivel profundo. Pero pura activación emocional sin ninguna reflexión posterior en general se convierte como en una catarsis medio vacía, como que después no se mantiene lo que ocurrió. Por otro lado, eh, lo que les decía, activar emocionalmente, corporalmente de lo que estoy hablando es súper importante y también llevar a la resolución de problemas. Ok, ya. ¿Cómo aplico esto después? Llevar finalmente hacia la acción, hacia el mundo. Y un punto último que tiene que ver con el tema de la catarsis que vamos a ver es que la clave no es la intensidad de la emoción, no es cuántos pañuelitos desechables ocupé, sino que la profundidad. La profundidad tiene que ver con cuánto me conecté. Si, por ejemplo, estoy en una emoción que es más defensiva, estoy enrabiado porque en realidad estoy triste de que no me hayan tomado en cuenta. Si yo intensifico la rabia,
eso no necesariamente va a resolver esa gestalt. Lo que yo tengo que ir es a la profundidad de mis sentimientos, a qué es lo que ocurre que me enojé tanto. Lo que ocurre es que me sentí muy herido. Entonces, si yo logro conectarme con esa herida, sentirla, expresarla, acogerla, resolverla, eso va a generar un efecto transformador. No el expresar la primera emoción intensamente. ¿Mm? Otros elementos clave de los mecanismos de cambio, entre comillas, en las terapias experienciales. Ahora un dibujo de Rogers. Activar lo que está ocurriendo en un vínculo positivo. ¿Por qué en un vínculo positivo? Porque este activar implica conectarme con cosas que evito. Implica ir a algo peligroso. Si mi vínculo no es contenedor, no es seguro, no voy a querer abrirme. No voy a querer activar nada. Necesito un vínculo positivo que me dé seguridad de que no me van a hacer daño, que me van a ayudar a salir de acá. No me van a meter simplemente el dedo en la herida. ¿Ya? Por otro lado, reforzando lo que dije antes, la preocupación es opuesta a la expresión emocional. El, el darle espacio al sentimiento no es estar rumiando, preocupado, ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, es un mecanismo cognitivo opuesto. Por otro lado, también, y en relación a lo que decía hace un rato de la catarsis, algunas emociones son sanadoras y no todas. Si una emoción tiene que ver con lo que yo estoy sintiendo a nivel profundo, que Greenberg habla de la emoción primaria, puede ser sanadora, pero si es una emoción más defensiva, lo que él llamaría una emoción secundaria o instrumental, no me va a aportar nada expresarla. Por ejemplo, una rabia rechazante, de atacar al otro versus una rabia asertiva de en contacto con mi necesidad yo me protejo. Es bien distinto. Por otro lado, eh, una sensación como de pena mezclada con angustia es distinto a un duelo genuino, en que yo suelto y me conecto con la pena. Eh, o, por ejemplo, una sensación de dolor con vergüenza de cómo soy tan penca que me está pasando esto. Yo puedo sentirla mucho y no ser nada productivo versus el permitirme el sentir ese dolor y acoger ese dolor. ¿Ya? Ahí es súper importante diferenciar, estamos conectando o el paciente se está conectando con algo que va a ser sanador o con algo que todavía es una expresión de un conflicto, una defensa, y no tengo que profundizar ahí, sino que tengo que profundizar en lo que hay como detrás de eso, entre comillas. Bueno, también Greenberg plantea evocar una emoción adaptativa incompatible con una no adaptativa. Esto es según su modelo. Eh, Cuando me conecto con una emoción que no me está funcionando para mi situación de vida y yo activo una emoción más saludable o útil, eso genera una transformación. Eh, También eso, no sé, yo ahí tengo como ciertas diferencias con esa idea, suena como muy como piezas de rompecabezas, como medio mecánico. Ah, acá tengo una emoción, la reemplazo por otra, no, no me hace mucho sentido, pero lo puse porque él siempre lo repite. Eh, Expresar una necesidad sentida. Esto de nuevo tiene que ver con el ciclo de la Gestalt. Eh, yo me conecto con una emoción dolorosa, me permito vivirla. Hasta ahí está la potencialidad de que eso me ayude, pero hasta ahora no me está ayudando, simplemente estoy reviviendo algo doloroso. Tal vez el que la viva en un contexto de alguien que me está apoyando ya puede ser distinto. Pero ¿qué es lo que va a mover el ciclo hacia algo más transformador, más sanador? El expresar mi necesidad. Realmente necesito que me apoye y estés para mí y no me dejes solo. Eso ya
hace un giro en la experiencia. Yo desde la emoción dolorosa puedo expresar mi necesidad. Y por otro lado, eh, si tengo una emoción y eso lo estoy interrumpiendo, eso va a generar un daño. No es, no es mejor que sentirla, porque, sino que me genera, o sea, el asunto sigue no resuelto y hay un costo energético de estar ahí frenándose esa emoción constantemente. Luego, respecto del tema de la catarsis, hay una gran controversia. Yo me acuerdo que me metí en este tema a averiguarlo un poco más porque leí en varios libros, no de psicoterapia humanista claramente, pero de psicología más amplios, que decía el mito de la catarsis no funciona, y hacían experimentos que eran bien absurdos para cualquier terapeuta humanista o gestáltico, en que hacían que alguien se activara emocionalmente, por ejemplo, haciendo alguna cosa como tipo box, se pusiera rabioso y después tuviera una interacción con otro. Y lo comparaban con gente que no tenía esa activación rabiosa. Y obviamente la gente después de esa activación rabiosa estaba más rabioso. Y decían, ah, por lo tanto, la catarsis no funciona. Porque no tenían idea de cómo funciona el ciclo de la emoción. Si yo activo, estoy energetizando, pero no, si no resuelvo, si no cierro esa gestalt, la persona va a estar simplemente con la emoción más exacerbada. Entonces la catarsis no tiene que ver con activar una emoción, tiene que ver con cerrar un ciclo. Y es efectiva cuando ese ciclo sistemáticamente se interrumpe. ¿Ya? Si es un ciclo que yo cierro todos los días porque no tengo ningún problema en cerrarlo, en conectarme con eso, no va a pasar nada, no va a ser un aporte. Bueno, entonces, en síntesis, no siempre ayuda la catarsis. Por ejemplo, la catarsis de rabia sin ninguna transformación o cierre aumenta el comportamiento agresivo. No hace que estemos más pacíficos. Solo baja mi comportamiento agresivo cuando se transforma el entorno o mi percepción o ya cierro esa gestalt de agoté totalmente, entonces físicamente estoy como en otra etapa energética o expresé mi rabia de forma asertiva, entonces ahora me siento como de igual a igual a los demás y no chiquitito amenazado. Entonces ya me siento de igual a igual, ya no tengo tanto miedo, entonces se desactiva mi sistema simpático de lucha o huida. Entonces ahí ya como que organísmicamente hay un cambio, hay un switch. Otra idea es que la emoción negativa no se puede purgar, botar. Ya no es una cosa como una tubería que está tapada y que yo la saco. Esa es una visión freudiana muy antigua. Em, y también que no todas las emociones son sanadoras, tal como les dije antes. Si es una emoción primaria, que es lo que profundamente estoy sintiendo en una situación, va a ser más sanadora que si es una emoción defensiva o secundaria. Y acá algunas ideas respecto de esto. Una tabla que encontré que me pareció re buena como orientadora, como una tabla orientadora, no que siempre esto sea así. ¿Ya? Por ejemplo, hay distintas emociones primarias que se asocian a cierta necesidad. Entonces, por ejemplo, la pena y el dolor se asocia con la necesidad de apoyo. Pero a veces para evitar conectarme con esa pena estoy en la rabia. Pero es una rabia que simplemente enmascara esa pena. Por otro lado, la tristeza, más tirado para la soledad, me conecta con mi necesidad de apoyo y especialmente de contacto. Pero se puede enmascarar con una emoción secundaria, también de rabia o a veces, por ejemplo, de vergüenza. Entonces me retiro cuando en realidad mi necesidad profunda es de contacto. La rabia tiene que ver con defenderme ante una violación o invasión de límites. Y de nuevo puede enmascararse con otra emoción secundaria. El miedo tiene que ver con mi necesidad de protección y escape. La vergüenza tiene que ver con mi necesidad de validación o aceptación. Pero
En general, lo que ocurre con la vergüenza es que yo me escondo para no ser rechazado, para quitar de mí eso que está siendo evaluado como malo, porque en la vergüenza mi ser es malo, entonces yo tengo que ocultar mi ser, desviar la mirada. Pero lo que yo necesito realmente para cerrar esa gestalt no es ocultarme, lo que necesito es mostrarme y ser aceptado. Entonces entender eso es clave para trabajar con la vergüenza. Y por último, la desesperanza, que tiene que ver con la necesidad de renunciar a un objetivo o persona perdida. Y que es distinto con a la resignación o la rabia u otras emociones que pueden surgir para no hacer ese duelo. Bueno, ahora quería ocupar esta última parte de la presentación para hablar de algunos estudios de los colaboradores de Greenberg respecto de ciertas técnicas, porque han hecho una serie de estudios bien interesantes de ciertos experimentos gestálticos, viendo, así, analizando sesiones bien detalladamente y viendo por qué a veces funciona la técnica y a veces no, y tratando de descomponer como los elementos centrales, esto de los mecanismos de cambio, entre comillas. Bueno, cuando trabajamos con conflicto interno o trabajo de polaridades, han visto que hay ciertos elementos clave para que funcione. El primero es generar tensión entre las dos partes en conflicto. Si parten de acuerdo o muy parecidas, no. Luego, activar y expresar la emoción en ambas partes. Luego, que se genere un entendimiento o diálogo. Y que dentro de ese diálogo haya contacto con las necesidades y sentimientos primarios de cada lado. Entonces con esto nosotros podemos mirar nuestras intervenciones. ¿Pasó esto o no? ¿Funcionó o no? Y podemos enriquecer la teoría o ocuparlo como una especie de autosupervisión, por ejemplo. La silla vacía para asuntos inconclusos. ¿Cuáles son los elementos necesarios para que funcione? Primero, expresión intensa de sentimiento. Pero después, la expresión de una necesidad no dicha. Si yo solo expreso intensamente un sentimiento, pero por ejemplo ese sentimiento tiene que ver con una emoción secundaria defensiva y no expreso mi necesidad, en general no va a haber un cierre. Luego, el tercer gran elemento es un cambio en el self, en mi visión de mí mismo, entre comillas, o en mi experiencia de mí, en que yo valido mi necesidad insatisfecha, tengo derecho a pedir ayuda, versus antes que yo creía que tenía que ser autónomo e independiente siempre, en que yo me acojo a esa necesidad insatisfecha. Y el cambio en la visión del otro, la otra persona no me ayudó porque no podía, tenía sus propios problemas, pero igual me quería a su manera, ayuda, pero no siempre se da y no es imprescindible. A veces el otro sigue siendo malo, sigue siendo negligente y la intervención puede funcionar igual, ¿ya? Pero cambia mi relación con el otro. Entonces digo, sigue siendo un hijo de puta, pero ¿sabes qué? Yo voy a cortar contigo. No voy a permitir que me sigas maltratando, por ejemplo. Luego, el trabajo con reacciones problemáticas, que es súper interesante y bien básico. Que es cuando hay una persona tiene una reacción muy exagerada o incomprensible y se trata de entender qué pasó. Acá hay básicamente dos elementos. Reevocar la situación, vívelo, cuéntamelo en presente, primera persona, que se meta en primera persona en ese problema, en esa situación, y generar conciencia de las emociones, reacciones subjetivas y diferenciar lo que ocurre. ¿Qué te está pasando en ese momento? ¿Qué sientes? ¿Qué pasó cuando lo viste? ¿Qué te está pasando ahora? ¿Ya? Y ahí se genera ese insight que buscamos. Oh, parece que es claro, por eso reacciona así. Y ahí podemos meternos más en profundidad. Bueno, este video al final me queda un poco más largo de lo que yo pensaba. Eh,
Pero traté de, así bien condensadamente, meterme en varios temas de la investigación en general, de la investigación en psicoterapia y algunas cosas de la investigación en psicoterapia humanista. Bueno, espero que les haya servido y hasta el próximo video.